Hola, muy buenas noches para todos. Qué gusto estar aquí con ustedes en esta transmisión en vivo. Quiero darle las gracias a todos los que han venido compartiendo, comentando e interactuando entre ustedes allí en la caja de comentarios. Quiero pedirles un grandísimo favor y como es de costumbre en nuestras transmisiones en vivo, y es que nos cuentes desde dónde nos estás viendo y con cuántas personas nos estás viendo desde tu dispositivo. Ya sabes, si son 2, 3, 4 personas, pues colocas X2, X3 o X4. Si son 10 personas, pues colocas X10. Sabemos que se conectan varias personas desde un mismo dispositivo, así que nos gusta saber cuántas personas hay conectadas y desde qué lugar, desde qué parte del mundo nos están viendo. Quiero también decirles que hoy continuamos con la tercera parte de esta serie que he recibido tantos buenos comentarios de los jóvenes, los muchachos me escriben por interno, se me acercan y me dicen, pastor, muchas gracias. Y bueno, yo sé que yo solamente soy un instrumento, pero en realidad es el Señor el que está haciendo la obra y es Dios el que nos utiliza, ya sea a mí o a otro predicador, para hacer su obra en tu vida. Así que gracias por tus comentarios y en esta serie que se trata acerca de personajes que Dios ha sacado del polvo a la gloria, que si tú ves su inicio dices, con esta persona humanamente hablando no hay nada que hacer, pero lo que Dios hace con ese personaje o con esa persona es maravilloso, como intrínsecamente usa detalles de su vida para luego sacarlo cuando esta persona confía en Dios del polvo a la gloria. Para ilustrar un poco esto, quiero contarte una historia acerca del tema de hoy, que lo titulamos Para Bien. Cuando yo era un niño, yo tenía tan solo 10, 11 años, estaba en quinto grado de primaria y fue un niño bastante aplicado. De hecho, toda mi vida fue una persona muy estudiosa, muy juicioso con mis estudios. En la disciplina no lo fui tanto, tengo que confesarlo, pero en cuanto a lo académico, yo era muy bueno. Y en quinto de primaria tuve la oportunidad y me dijeron, tú vas a ganarte la medalla de excelencia. Para mí fue una noticia muy buena porque realmente me hubiese gustado muchísimo, muchísimo ganarme la medalla de excelencia cuando estaba en quinto de primaria. Pero como en todo colegio, pues no sé en tu colegio cómo sea, pero en mi colegio estábamos en pupitres, le llaman acá en Colombia, no sé en tu país cómo le llamen a las asientos o las sillas donde nos sentábamos cuando estábamos asistiendo de forma presencial a los colegios, pues nos sentábamos como en hileras y yo me sentaba en mi asiento o en mi pupitre y detrás mío se sentaba un compañero que era bastante cansón, era muy molesto, era una persona bastante inquieta, dirían en algunos países. Este joven, este niño en esos días, era un niño igual a mí, le gustaba mucho molestarme, le gustaba mucho tirarme papelitos, le gustaba masticar papel y tirármelo con el lapicero. Él todo el tiempo vivía en función de eso y yo la verdad lo ignoraba porque no era todo el tiempo. Pero llegó un día en que no me cogió en un buen día. Fue al final del año, ya casi a lo más cercano ya a graduarnos, pues para pasar a secundaria o a bachillerato o como le decimos acá en Colombia. Y un día me golpeó en la cabeza, me empezó a decir cosas y yo la verdad fue que no aguanté más, yo sencillamente me paré de mi asiento, volteé y le di un golpe en la cara muy fuerte, él cayó al otro lado y trataron como de separarnos pues y todo eso y nos llevaron a rectoría. En rectoría nos dijeron pues que iban a haber unas consecuencias por haber tenido pues este altercado. Y llegó el día ya que nos graduamos, obviamente yo me gradué, él se graduó, pero en el momento de la premiación le dieron la medalla de excelencia a otro compañero. Y cuando pasó eso yo me sentí muy mal. El director de grupo o el profesor que era como el coordinador de nuestro grupo me dio una noticia y me dijo que a raíz de ese problema que yo había tenido a final de año había perdido la medalla de excelencia. Y me dio una frase que la recuerdo como si fuera hoy y la uso en muchos contextos que no tienen nada que ver, pero yo entiendo que esa fue una frase que fue, hoy lo digo, fue Dios hablándome a través de ese profesor y no es una frase muy sabia pues, pero me dijo, en la puerta del horno se quema el pan. Y esa frase a mí nunca se me ha olvidado. Yo sé que cuando está a punto de suceder algo,
Yo no puedo dar por sentado de que va a suceder, sino que siempre tengo que esperar hasta el final. Cuando ya tenga el resultado en mi mano, ahí sí puedo celebrar. Esa frase me ha ayudado mucho durante mi vida a no dar por sentada las cosas a pesar de que pareciera ser que ya está todo dado, sino siempre a tener unas reservas y guardarme mis comentarios y mis celebraciones para no caer en aquello que mi profesor en esa ocasión me enseñó. Lo otro que también me enseñó fue: debes perdonar a tu compañero. Ese compañero se llama Esteban, de hecho todavía vive y somos amigos y nos seguimos en redes sociales, por Instagram y por Facebook, y obviamente en este momento ya no hay ningún rencor ni ninguna cosa, pero en ese preciso instante, cuando yo tenía 10 años, lo odié. Tengo que decirle la verdad, yo lo odiaba porque yo lo culpaba a él por haber perdido la medalla de excelencia. Y el profesor nuevamente se me acercó y me dijo: tienes que perdonarlo. Y nos hicieron de verdad darnos la mano y perdonarnos y todo el acto protocolario, pero la verdad fue que a mí me costó demasiado perdonarlo a él. Ya lo vine a perdonar y olvidar y recordar sin rencor luego, años después de eso, pero durante ese momento de mi vida, yo creo que fue la persona que más odié durante mis 10, 11 y 12 años. Pero, ¿qué les quiero hablar con esto? Lo que les quiero hablar es acerca de ese nuevo valor, de esa nueva habilidad que tenemos que sembrar en nuestro corazón si queremos que Dios nos saque del polvo a la gloria, y ese valor, esa cualidad que tenemos que tener nosotros en nuestro corazón es el perdón. Esta virtud que tenemos que tener nosotros en nuestra vida, en nuestro ser, y tenemos que aprender a perdonar. El perdón es uno de los valores, una de las virtudes más difíciles, porque es una decisión personal que no solamente requiere valor, sino que también requiere un esfuerzo de olvidar, un esfuerzo de recordar sin rencor, un esfuerzo de tratar de asimilar la situación para poder seguir adelante. Si otra persona nos humilla, nos golpea o nos hace algo que a nosotros no nos gusta, nuestra primera reacción es algo muy nato, muy humano: tratar de pagarle inmediatamente con la misma moneda. Es una reacción que todos tenemos, es como un instinto, pero el perdón nos lleva a negarnos a nosotros mismos y a no reaccionar de esa manera, sino tratar en lo posible de reaccionar de una u otra forma como el Señor lo haría. Perdonar es difícil, sobre todo cuando las personas que nos hieren son personas que se supone deberían hacernos bien. Un compañero de colegio no se supondría que debería ser nuestro enemigo, pero es hasta esperable que esto pueda suceder. Uno puede esperar que un compañero de colegio te haga algún tipo de daño, pero ¿qué cuando es una persona que nos amaría como un familiar, como alguien muy cercano a nosotros, como un amigo, como una amiga? ¿Qué debemos nosotros hacer cuando alguien que amamos y que alguien que debería cuidarnos, en vez de cuidarnos, nos hace daño? Esos tipos de perdón son los más difíciles de asimilar. Esas heridas que causan a aquel que debería acariciarnos. Esas heridas que causan a aquellos que deberían cuidarnos, sobre todo cuando son de un padre, una madre, un hermano, alguien muy cercano a nosotros que debería hacernos bien y termina por el contrario haciéndonos mal. La pregunta es que si hay heridas en este momento en tu vida que tú necesites sanar, ¿hay alguien en este momento en tu vida que tú necesites perdonar? ¿Hay situaciones que tú todavía recuerdas con rencor? ¿Hay situaciones en tu corazón que tú todavía no has podido superar? Independientemente si son heridas de cuando tú eras niño o son muy recientes, pero ¿todavía recuerdas con rencor a esa persona y no has podido superar esa etapa ni has podido superar esa situación? Pues bueno, vamos a la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios para que sea la misma palabra y la historia del personaje de hoy nos enseñe a ir del polvo a la gloria a través de esta habilidad, de esta actitud, de esta virtud llamada perdón.
Para hablar del personaje de hoy, quiero decirles que es un personaje muy conocido por todos nosotros, es un personaje que quizás tú ya hayas leído, pero quiero mostrártelo desde un punto de vista que quizás es muy probable tú no hayas visto. Te estoy hablando de José. José el soñador. Sé que muchos de ustedes conocen esta historia y sé que muchos de ustedes la han leído. Y como el tiempo en internet es bastante breve, entonces yo la voy a resumir. Era un niño que tuvo unos sueños, a los hermanos se llenaron de envidia y lo vendieron como esclavo. Luego estuvo en la casa del Potifar, donde la esposa lo acusó de querer violarla, entonces lo llevaron a la cárcel. Estando en la cárcel, él vio que dos grandes personajes del faraón habían llegado allí, era el copero y el panadero. Él pudo ver que ellos estaban muy angustiados, le interpretó los sueños a cada uno y fue muy acertado. La interpretación era que a uno lo iban a matar y otro iba a ser restablecido en su puesto. Luego el mismo faraón, el hombre más importante de su época, de su generación, también tuvo un sueño. Ninguno de los magos ni los adivinos pudo decir qué era lo que significaba este sueño, así que llamaron a José. El copero se acordó y le dijo: faraón, este hombre es el que puede decirte qué es lo que significa tu sueño. No solamente el faraón había puesto un desafío, porque no solamente no sabía qué significaba su sueño, sino que tampoco se acordaba lo que había soñado. Pero José, bajo la influencia del Espíritu de Dios, pudo saber qué fue lo que el faraón soñó y qué significaba el sueño que había soñado. Entonces el faraón estuvo muy asombrado al recordar que había soñado con 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, que eran 7 años de abundancia, 7 años de escasez. En ese momento faraón se llenó de admiración por José y lo nombró el segundo hombre más importante de Egipto y del mundo en ese momento. Lo nombró administrador de todo Egipto y en ese momento José estuvo muy contento porque había pasado ya 15 años desde que él soñó sus sueños, desde que estuvo en el hueco en el que lo tiraron sus hermanos. Pasó por la cárcel, pasó por todas esas situaciones tan difíciles y pudo llegar al palacio. Pasaron los 7 años de abundancia y el pueblo de Egipto se hizo enormemente rico. Lo curioso es que mientras llegaron los años de escasez, Egipto, a raíz de que tenía un gran administrador, entonces se hizo más rico todavía. Pero había escasez en todo el mundo, no solamente en Egipto, sino también en la tierra de sus antepasados, es decir, en la tierra de su padre y en la tierra de sus hermanos. Llegó el momento en que sus hermanos se presentaron delante de José y ellos no pudieron reconocerlo porque no sabían que era el hombre más importante de su época. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues bueno, José se mostró a ellos, los pudo perdonar, pudo traer a su padre a vivir a Egipto porque él sabía que restaban 5 años más de escasez y él no quería que su familia pereciera. Llegó un momento en que el padre de José, Jacob, falleció y sus hermanos estaban muy temerosos porque ahora José era el hombre más poderoso, el segundo hombre más poderoso del mundo. Y él dijo: nuestro hermano nos va a matar. Yo les invito también a que ustedes lean toda la historia, así como la semana pasada les invité a que leyeran la historia o el libro de Esther. Esta semana les invito a que lean la historia de José desde la óptica de la que la vamos a plantear hoy, y es la óptica del perdón. Pero vamos al versículo y vamos a la Biblia. Acompáñenme rápidamente al libro de Génesis, capítulo 50, y vamos a leer del 15 al 21. Vamos a leer estos 6 versículos para entender lo que sucedió en ese momento. Dice el versículo 15: al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: tal vez José nos odia y ahora se vengará de todo el mal que le hicimos. Entonces mandaron a decirle a José: antes de que tu padre muriera nos pidió que te dijéramos de parte de él. Lo que le mandaron a decir fue: te ruego que perdones la maldad y el pecado de tus hermanos, pues ellos te trataron muy mal. Por lo tanto te rogamos que perdones ahora la maldad de estos siervos de Dios
hijos de tu padre. Mientras ellos hablaban, José comenzó a llorar. Él se quebrantó. Y dice el versículo 18, además sus hermanos fueron y se arrodillaron delante de él y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus siervos. Entonces el sueño que José había tenido no era tan alocado, ¿no? El versículo 19 dice, pero José les respondió, no tengan miedo, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal. Escuchen este versículo. Pero Dios cambió todo para bien. Ojo, pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien. Para hacer lo que hoy vemos, que es darle vida a mucha gente. Así que no tengan miedo. Yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. Y los consoló, pues les habló con mucho cariño. Las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob. Yo sé que muchos de ustedes entienden el contexto de lo que les estoy hablando. Y los que de pronto no lo entienden, yo le pido que por favor usted investigue un poco las 12 tribus de Israel. Y eran los 12 hijos que habían heredado la promesa que Dios primero le dio a Abraham. Esa promesa magnífica donde a través de este hombre iban a llenar toda la tierra y que la bendición de Dios siempre iba a estar con ellos. Eran los que hicieron, o los precursores, los antepasados de grandes personajes que conocemos que vivieron aquí en la tierra. Personajes como el mismo Mardoqueo del que hablamos la semana pasada, Esther, el apóstol Pablo. Ellos tres particularmente eran de la tribu de Benjamín, el hermano menor de José. Es decir, Benjamín era su antepasado. Pero uno de los hermanos de José se llamaba Judá. Este hombre iba a tener una línea muy prominente de descendencia, pues todos los reyes iban a descender de él. Reyes como el rey David, el rey Salomón, Josías, grandes personajes bíblicos descendían de la tribu de Judá. Pero el personaje más importante de la historia de la humanidad descendía de este hermano de José, que fue nuestro Señor Jesús. El Señor Jesucristo descendía de él. Entonces, al José perdonarle la vida a sus hermanos, al entender que desde que sus hermanos lo enviaron a ese hoyo, hasta que lo que él pasó por la cárcel, lo que pasó siendo esclavo, hasta llegar a ser el segundo hombre más importante de su época, todo era un propósito de Dios. Y como lo narró él en el versículo 19, él dice, ¿yo estoy en lugar de Dios? No, él entendió que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, dijo José, que es darle vida a mucha gente. Quizás si tú lo miras de una forma rápida, dirás, no, fue para darle vida a sus dos hermanos, a través de la hambruna que Dios sabía que ya iba a llegar. Pero no solamente fueron sus dos hermanos, fueron sus familias, todas sus familias. Pero no solamente fueron sus familias, sino toda su descendencia, todos los que fueron y nacieron a partir de estas grandes familias. Grandes personajes, pero el más importante fue nuestro Señor Jesús. Cuando José perdonó a sus hermanos, había algo tan importante que dependía del perdón de él, y era la vida del Señor Jesús, pero también la muerte del Señor Jesús. Es decir, la muerte en la que tú y yo hoy tenemos vida eterna. Es decir, que cuando José estaba diciendo darle vida a mucha gente, no solamente estaba diciendo la vida de la gente que lo rodeaba, sino también tu vida y la mía, tu vida eterna y mi vida eterna. ¿Entienden lo profundo que había detrás de ese perdón de José? Nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo. Nosotros no sabemos todo lo que Dios quiere hacer. La salvación eterna de todos nosotros dependía de que José perdonara a sus hermanos. Así de importante era.
La Biblia registra que pasaron 15 años desde que José fue vendido por sus hermanos hasta que volvió a verlos siendo gobernador de Egipto. Durante esos 15 años, José pudo procesar su odio, su resentimiento y quizás hasta las posibles formas que este hombre pensó para vengarse de sus hermanos que le habían hecho pasar tan mal durante esos 15 años de su vida. Le tomó a José 15 años entender que fue Dios el que permitió ese proceso en la vida de él, por un propósito mucho mayor que él ni siquiera se alcanzó a imaginar, porque él llegó a ver la vida de la gente cercana a él, pero él nunca, me imagino yo, que nunca se imaginó que también era la vida tuya y la vida mía. Aunque en este momento, pensándolo bien, José era un hombre muy sabio y quizás Dios en su misericordia sí le mostró la salvación que iba a venir después de que él perdonara. Le tomó 15 años a José perdonar y entender que sus hermanos pensaron hacerle mal, pero Dios lo cambió todo para bien. Quizás ese perdón que tú tienes que darle a alguien en este momento, ese olvidar sin rencor, ese olvidar sin resentimiento, a ese alguien, a ese familiar, a ese hermano, hermana, amigo, amiga, ese perdón en este momento esté atando una bendición más grande que hay detrás de eso. Acuérdense lo que dice la palabra. Hay un versículo que mi esposa y yo recordamos cuando estamos pasando por momentos de dificultad y es el versículo Romanos 8:28, que yo creo que es un versículo pensando precisamente en este versículo que José dice, pero Dios cambió todo para bien. Y Romanos 8:28 dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas, tanto las buenas como las malas, obran para nuestro bien. Cuando recordamos esto y cuando vemos que Dios está usando aún las situaciones difíciles, aún los desengaños, aún nuestros familiares que nos hacen daño y quizás se supondría que deberían hacer una cosa pero terminan haciendo una totalmente contraria, Dios usa todo eso para bien. Por eso yo creo que la palabra clave que José tiene allí es pero Dios. ¿Y qué tal si lo colocas allí en la caja de comentarios y lo colocas de una forma liberadora y dices, no sé quién fue la persona que te quiso hacer daño, pero tú coloca allí para que quede en el anonimato. Alguien pensó hacerme daño, pero Dios cambió eso para bien. Colócalo allí en la caja de comentarios. Alguien pensó hacerme daño, no digas quién, pero di alguien. Tú sabes en tu corazón quién fue. Tú sabes si fue tu padre, tú sabes si fue tu mamá, tú sabes si fue un familiar que intentó o tal vez quitó tu inocencia cuando eras niña y te tocó de una forma inapropiada, o alguien que te abandonó, o cuando se suponía que debía estar no estuvo. A esa persona coloca alguien. Alguien intentó hacerme mal, pero Dios lo transformó para bien. Gracias por colocarlo allí en la caja de comentarios porque en este momento Dios está obrando en tu vida y te está haciendo ver que esa situación difícil Dios la va a transformar y ya la transformó para tu bien. Solo necesita que tú perdones. Necesita que tú perdones. Si tú quieres salir del polvo a la gloria, tú necesitas perdonar. Y no porque esa persona no haya hecho algo malo, no. Tú perdonas porque sabes que a través de esa situación Dios está haciendo algo maravilloso, no solamente en tu vida, sino en la vida de muchas personas más. José supo resumir su palabra, su vida en esas dos palabras. Y nosotros hoy también podemos resumir nuestro propio proceso de perdón a través de estas dos palabras. Alguien me hizo mal, pero Dios lo transformó para bien. Por eso, ¿qué quiero que aprendamos en este momento? Lo que quiero que aprendamos es lo siguiente. Cuando perdonas, puedes ser usado como instrumento de restauración y estás listo para recibir lo que Dios tiene preparado para ti. ¿Qué tal si lo colocas allí en la caja de comentarios a modo de memotecnia y para que lo siembres en tu corazón? Cuando perdonas, puedes ser usado como instrumento de restauración y estás listo para recibir lo que Dios tiene preparado para ti.
esa situación que tanto te ha hecho daño y que tanto te ha costado dejar atrás para seguir adelante, es una situación que Dios va a usar a tu favor. No solamente para darte algo muchísimo más grande, sino también para que tú veas a personas que están pasando por esa misma situación y tú les digas a ellos: yo sé qué se siente, yo pasé por allí y yo sé cómo salir del polvo a la gloria. Y tú seas ese instrumento de salvación para esa persona y para esas personas, porque estoy seguro que hay muchas personas que también pasaron por la misma situación que tanto te ha costado perdonar, que tantos malos recuerdos te traen. Pero en el momento en el que nosotros aceptamos perdonar, porque entendemos que esa persona nos hizo mal, pero Dios transformó eso para bien. Ahora, a través de esa situación, nosotros somos mejores personas para ser útiles en las manos de Dios y somos instrumentos de restauración para otros. Así que no te quedes callado, no te quedes callada con lo que te sucedió. Cuéntale a alguien que necesite escuchar tu historia y que necesite escuchar cómo el Señor te sacó del polvo a la gloria. No dejes que esa situación y esa falta de perdón te amilane en tu vida, sino por el contrario, úsala para empoderarte en este tiempo, en esta generación, porque para eso fue que Dios la permitió, porque Él sabía que de la mano de Él tú podrías salir de allí y tú podías tomar esa situación, decir: Señor, yo sé que fue difícil, fue muy duro, gracias a ti la he venido superando, pero hoy perdono y me empodero y voy a hacer que esta situación sea de mucha bendición para mi generación. Ese es tu enunciado del día de hoy. Eso es lo que tienes que guardar en tu mente y en tu corazón. Y es que Dios permite esta situación para que tú seas un instrumento. Recuerda el que quiero que aprendas. Recuerda esa frase que acabas de copiar allí y que Dios la va a usar para bendecir a esta generación, la situación por la que tú ya estás superando en este preciso instante. Perdonar es difícil, sobre todo cuando se supone que son personas cercanas a nosotros, pero también cuando entendemos que es Dios el que está obrando en medio de esa situación, es más fácil superar y empezar a usar eso para el bien del reino de Dios. En medio de momentos de dificultad, recuerda: pero Dios va a tornar esto para bien. ¿Por qué? Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas, las buenas y las no tan buenas, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas. Es difícil hay veces pensar eso y quizás usted dirá: no, pastor, eso usted dice ahorita porque usted está allí cómodo, con aire acondicionado, con luces, con una cámara. Pero yo también he tenido que decir eso en momentos difíciles de mi vida y decir: Señor, yo creo que hoy es un día muy difícil para mí, pero yo creo que tú vas a coger esta situación y tornarla para mi bien, porque yo sé que tú me amas. Y como para los que te amamos, Señor bendito, todo nos ayuda para bien, esto también será para bien. Y eso es lo que quiero invitarte a ti que tú hagas. Por eso, ¿por qué las personas eligen confiar o más bien llenarse de odio, de ira, en vez de confiar en medio de las situaciones difíciles? ¿Por qué no ponen su confianza en Dios y le dicen: Señor, yo creo que tú vas a tomar esa situación y la vas a tornar para bien? Porque yo creo que tú estás en medio de esto, tú no me has abandonado. Así como José entendió que fuiste tú el que le permitiste eso, así también entiendo yo que soy el que estoy viviendo esa situación, que tú la vas a tornar para mi beneficio y para el beneficio de otros. Si la falta de perdón no soluciona nada y antes empeora las cosas, ¿por qué las personas siguen eligiendo el camino del odio y de la desidia? Pregúntate tú allí en este momento. ¿Qué bendiciones en este momento están siendo retenidas porque tú no has entendido que es el propósito de Dios en medio de esa situación obrando para que al final, pero Dios, obre para tu bien y no para tu destrucción? Y no solo para eso, sino para que tú seas un instrumento de salvación para otros, así como José lo fue en su generación. Por eso, ¿cuál es la tarea? La tarea es la siguiente:
frente a cada situación adversa que estés pasando, escribe y declara una promesa de Dios. Y luego da gracias. Como les comenté ahora, cuando yo estoy pasando por momentos difíciles, momentos de dificultad junto con mi esposa, en la clínica, que han sido muchas de las cosas malas o de las cosas que yo he vivido difíciles en cosas de salud, yo siempre me aferro de Romanos 8:28. Pero tú dile a Dios, yo necesito un versículo y me voy a aferrar a ese versículo, Señor, una promesa tuya para pasar adelante y darte gracias, Señor, por lo que estoy pasando, porque sé que tú lo vas a tornar para mi bien. Y voy a perdonar a ese familiar, a esa persona que me hizo daño, a ese alguien que tú usaste, Dios, para mi beneficio. ¿Por qué? Porque, pero Dios. Recuérdate mucho de esto, acuérdate mucho de, pero Dios cambió todo esto para mi bien. Y así como le sucedió a José, está sucediendo esta misma noche, a esta misma hora. No sé desde qué parte del mundo o desde dónde me estés viendo, quizás sea mañana, tarde, pero en este mismo instante Dios te está haciendo ver que esa situación sucedió para tu bien. Es que, ¿qué tal si tú me acompañas en una oración? Padre, hoy te damos muchísimas gracias, Dios, por tu palabra. Hoy te pedimos que nos ayudes a ver, Señor, tu obra en medio de las situaciones difíciles, para que entendamos que tú estás allí, Señor, acompañándonos, fortaleciéndonos, para luego transformar esa situación para nuestro bien. Hoy entendemos, Espíritu Santo, que hay bendiciones que han estado retenidas, Dios, por nuestra falta de perdón. Así como quizás a José le tomó 15 años entender cuál era el propósito de todo eso, Padre, no permitas que en nuestra vida pasen 15 años o más años de los que hemos tenido allí guardado ese odio y ese resentimiento. Que entendamos que fuiste tú obrando a través de esa situación y que hay muchas personas que necesitan escuchar lo que nosotros hemos vivido para conectarse contigo, para que ellos también salgan del polvo a la gloria, como nosotros estamos saliendo hoy, Señor. Padre, hoy te pedimos eso en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Yo sé que quizás en este momento hay personas que se conectan hoy por primera o segunda vez. Yo le pido por favor que le hable allí, hay un botón que dice anfitrión o pedir oración, y hágalo y pregúntele a ese líder que está allí, ese anfitrión, para que usted pueda seguir su conexión con Jesús. También a todos los que están allí les pido por favor no se desconecten. Viene un momento muy importante para nosotros y ya regresamos. Hola a todos, quiero felicitarlos por seguir ahí conectados con nosotros. Acabamos de recibir tremenda palabra de Dios a través de nuestro pastor Cristian, y ahora es el tiempo de los diezmos y las ofrendas. Y cómo no seguir en correlación con la palabra, ya que José es un personaje que nos enseña muchísimo. Y así como José, yo no sé cuál sea tu situación en este momento en el área financiera, pero quiero que sigamos ese ejemplo de José, que perdonemos, porque para Dios es muy importante esto en la parte de las ofrendas. En el capítulo 5 del libro de Mateo nos dice que primero, antes de presentar nuestras ofrendas, debemos colocarnos en paz con nuestro hermano para que luego le presentemos esas ofrendas a nuestro Dios. Así que ya sabemos que perdonar es muy importante, y que Dios puede cambiar cualquier situación de un momento a otro, así la veamos cruel, así como la vio José, que los hermanos lo vendieron, iba surgiendo, lo acusan de algo que no cometió, y luego va a la cárcel, pero luego resulta viendo todos los beneficios que Dios tiene para él. Así que en esta parte también quiero animarte a que confíes en la parte económica y des tus diezmos, tus ofrendas, tus donaciones. Aquí en la parte inferior de sus pantallas en este momento está saliendo las maneras de cómo lo puedes hacer, si te encuentras a nivel nacional o estás por fuera del país, para que puedas hacerlo y puedas participar con nosotros en este tiempo. Yo te aseguro que no te vas a arrepentir, porque es la única parte donde Dios lo dice que lo probemos. Así que créele a Dios en esta parte, que no te vas a arrepentir.
Gracias por estar allí, por continuar con nosotros. Quiero decirte que la próxima semana finalizamos la serie y esta serie cada vez va de menos a más. Así que yo te pido por favor que no te pierdas el final de esta serie llamada El polvo a la gloria, y también te pido que mañana estés conectado con nuestra serie Milagros. Si la has visto, sabes que ha sido más que maravillosa esta serie. Nuestro pastor Carlos ha estado allí comentándonos y enseñándonos, ilustrándonos cuáles son esos milagros que hace Dios en nuestra vida, en esos detalles que Dios está obrando. Así que mañana 7, 9 y 11 de la mañana y 5 y 7 de la tarde. Por favor, conectémonos, comentemos, compartamos y seamos instrumentos de bendición para otros. Gracias por estar allí. Somos Reyes y Sacerdotes, una iglesia para ti. Bendiciones.